Buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a continuar con la explicación de derivación de funciones implícitas. Hasta el momento hemos estudiado nosotros a las funciones explícitas que se caracterizan por tener a la variable dependiente y despejada en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado izquierdo solo está la variable y, la dependiente, y en el lado derecho está la función y es igual a esta función de x. En el lado derecho solo hay x, ¿no es cierto? En todos estos ejemplos, en el lado izquierdo solo está la variable dependiente y, y al lado derecho de la igualdad solo hay funciones de x. Entonces, todas estas son funciones explícitas. Y es una función explícita de x, que significa que y solo depende, solo está en función de x. En las funciones implícitas ocurre que puede ser y igual a una función de x e y, es decir, y puede estar en la izquierda y mezclado también en la derecha. ¿Ya? Recordemos, para las funciones explícitas, la forma de derivar era la derivada de y es igual a la derivada de la función de x, la función explícita de x, respecto de x. Aquí arriba, la función y la variable respecto de la cual estamos derivando es la misma, función de x, y derivamos respecto de x. Entonces, si nosotros derivamos una función respecto de x, lo que vamos a obtener, o cómo lo vamos a obtener, es a través de las fórmulas de derivación, ¿no es cierto? Las que hemos estudiado para funciones simples o para funciones compuestas, pero son esas fórmulas de derivación. Sin embargo, miren, en función explícita, acá en esta fórmula de derivación, la función que estamos derivando y la variable respecto a la que estamos derivando coinciden, ¿no es cierto? Coinciden. Y ahí aplicamos las fórmulas de derivadas simples y derivadas compuestas. Las funciones implícitas son aquellas en las que la variable y está mezclada, no está despejada. Puede que esté solita en el lado izquierdo, pero también puede aparecer en el lado derecho. O puede que ni siquiera esté despejada. Miren, aquí hay una vez y, aquí está mezclada x con y aquí está mezclada con y en un término, multiplicando x con y. No está despejada, no está despejada y. Acá igual, todo mezclados, ¿no? En esos casos se dice que la función depende de las variables x e y. La función, toda la ecuación, toda la ecuación depende del valor de x y de y. Eso es lo que implica tener una función implícita, ¿ya? Implica que la función no está despejada, y no está despejada en las funciones implícitas. ¿Listo? ¿Y cómo se deriva? Se deriva de la siguiente manera. Primero, siempre observamos lo siguiente. La derivada, en este caso la primera derivada de y, va a ser derivar la función implícita que tiene mezcladas x e y, derivarle esa función respecto de x. ¿Y cómo se procede? Se analiza cada función. Siempre vamos a tener, por ejemplo, sumas, restas de funciones, ¿no? Entonces, cada función por separado la vamos analizando. Siempre vamos a proceder primero a tratar de despejar y tener una función explícita, como vemos acá. Y que sea una función solamente de x, que no haya mezclados x e y, que esté despejada una y y al otro lado solo x. X en senos, cosenos, logaritmos, en potencia, como exponente, como gusten, pero solo x en el lado derecho de la igualdad de la ecuación. Si no fuera posible despejar y igual a una función de x, si tuviéramos en realidad y igual a una función tanto de x como de y, entonces hay que derivar. Derivamos como si fueran funciones compuestas, porque y sabemos que depende de x. Y si no está despejadita y, sabemos que de todos modos y es la variable dependiente y se dice que es dependiente porque, reitero,
depende de la variable independiente x. ¿Ya? Una vez que se haya derivado, despejamos lo que es y', es decir, la derivada, para poder obtener el valor de la derivada final de la función implícita. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se deriva. Aquí hay unos ejemplos. Miren, en este primer caso, se tiene la derivada de x al cubo respecto de x. Volvamos acá. Miren, si tenemos, a ver, si tenemos la derivada de una función que depende solo de x, si la derivamos respecto de x, obtenemos la derivada de la función y listo. Se trataría de la derivada de una función implícita. Pero habíamos dicho que si derivamos una función que depende tanto de x como de y respecto de x, también vamos a obtener la derivada de la función, pero sería una derivada de una función implícita. Cuando están mezcladas x e y, estamos derivando una función donde tenemos tanto x como y, derivamos considerando a y como una función compuesta, porque y es una función de x. Y no es x. Y es una función de x. Eso recuérdenlo. ¿Ya? Entonces, cada vez que veamos y, derivamos como si fuera una función compuesta. Digamos que tengo 5y al cuadrado. ¿Cómo derivaría eso? ¿Quién me puede decir? A ver, les voy a mostrar acá. Quiero activar, aquí está el lápiz. Miren acá. Si tenemos esta función, y igual a 5y al cuadrado menos 2x. Dice que tenemos que tratar de despejar y. Aquí hay y, pero aquí también hay y al cuadrado. No voy a poder despejar y. ¿Ya? Voy a intentarlo, pero no lo voy a poder despejar. Va a estar mezclado. Acá observo que y depende tanto de y como de x. Es una función implícita. Y está mezclada con x. No puedo despejarla por completo. Procedemos a derivar. Entonces, vamos a derivar y derivamos. 5y al cuadrado, les he dicho, y sabemos que depende de x. Entonces 5y al cuadrado la consideramos una función compuesta, sería 10y. Pero como es una función compuesta, multiplico por derivada de y. Menos, derivo 2x. 2x es una función simple y además es explícita porque depende solo de x. Derivada de 2x es 2. Ahora sí, tengo que despejar y. Entonces va a ser y' menos 10y por y' igual a 2. Acá factorizo y', va a ser por 1 menos 10y, todo eso igual a 2. Y despejando, y' es igual a 2 sobre 1 menos 10y. Ahí está la derivada de esa función. ¿Listo? Ahí hemos derivado esa función. Miren en este lado. Derivada de y es 1. Por derivada de y es simplemente y. Ahí hemos derivado por completo cada una de las partes. Lo voy a marcar con color rojo como hemos derivado cada parte de esa función. Miren, aquí teníamos y. Derivada de y, como es una función compuesta, derivada de y es 1. Por derivada de y, me da simplemente y. Ahora, de esta función, parece una función potencia, pero no es una función simple. Y sabemos que es una función que depende de x. Por lo tanto, derivada de 5y al cuadrado es 10y, pero por la derivada de la función compuesta, por derivada de y. Y aquí, derivada de 2x es simplemente 2, ¿verdad? El siguiente paso, el tercer paso, es dejar y'.
Hemos despejado y' y aquí está la derivada de nuestra función. ¿Listo? Vamos a continuar viendo un par de ejemplos más. Ahora sí. Miren, acá, en este ejemplo del inciso A, lo que observamos es que dice, derive x al cubo respecto de x. X al cubo es una función que depende solo de x. No vemos y mezclado, por lo tanto es una función explícita. Y como dice aquí en las flechitas en rojo, coincide la variable de la función x con la variable respecto a la que estamos derivando. Entonces derivamos simplemente con las tablas. Esto es derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y ahí está la derivada. ¿Ya? Entonces y' es igual a 3x al cuadrado. Y ya derivamos. Eso lo hemos aprendido al derivar funciones explícitas, cuando y es una función netamente de x. ¿Ya? Puede haber otros casos, como por ejemplo acá, derivada de y al cubo respecto de x. Miren, les dicen deriven y al cubo, y al cubo. Hay que derivarla esta función. ¿Cómo la derivamos? Consideramos una función potencia. Dice, derivar esta y al cubo respecto de x. Nosotros vemos que arriba no hay x, pero y es una función que depende de x. Recordamos que y es una función de x. Por lo tanto, derivamos como si fuera una función compuesta. Derivada de y al cubo es 3 veces y al cuadrado por la derivada de la función compuesta. Por derivada de y, que es y'. ¿Ya? Ahí hemos derivado. Después vemos más ejemplos. En este caso, voy a avanzar con el teclado. Ahora sí. En este tercer ejemplo, observamos que tenemos la derivada de una función que es x más 3y. Es una función tanto de x como y. Es una función implícita. No está despejadito. ¿Ya? Entonces, para derivar esto, derivada de x más 3y respecto de x, podemos aplicar la propiedad de derivada de una suma. Esto podemos representarlo como derivada de x respecto de x más derivada de 3y respecto de x. Derivada de x respecto de x, ¿cuánto es, jóvenes? Simplemente dividimos, o derivada de x. Derivada de x será 1. ¿Por qué? Porque derivamos x respecto de x, sale 1, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser igual a 1. Derivada de 3y respecto de x. Y es una función que depende de x, por lo tanto derivar 3y es 3 por la derivada de y, 3 por y'. Y esa es la derivada. Y la derivada de y respecto de x es y'. Eso recuérdenlo. Derivada de y respecto de x es y'. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora sí. Tenemos esta otra función, x al cuadrado, x por y al cuadrado. Nos dicen, deriven esta función, x por y al cuadrado. Tenemos una multiplicación de funciones. Esto es igual a u por b. ¿Ya? Derivar esta multiplicación es derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por derivada de la segunda, donde yo voy a identificar cuál es la primera función, cuál es la segunda función, acá. Yo digo u
es simplemente x en este producto, x por y al cuadrado. b es y al cuadrado. Por lo tanto, derivada de u es, derivada de x es simplemente 1, derivada de y al cuadrado es 2 veces y por derivada de y, lo cual es y'. ¿Ya? Reemplazamos los valores de u, de u', de b y de b', los reemplazamos en esta fórmula y tendríamos u' es 1 por b, que es y al cuadrado, más u, que es x, por derivada de b, que es 2y por y'. Lo escribo en orden y sería y al cuadrado más 2xy por y'. ¿Ya? Ahí está la derivada. Entonces, de esa manera se derivan las funciones implícitas. ¿Listo? Obviamente, acá en estos ejercicios, estos son solo para demostrar cómo se deriva. A continuación, vamos a ver ejemplos más completos. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos más completos. Voy a pausar la grabación porque esto es solo para explicación y recordar lo que habíamos visto la clase anterior. Si tienen alguna duda, díganme.